Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al módulo 4. Este módulo aborda el cine. Específicamente el rol que nos compete es la dirección de arte y el rol del utilero o la utilera, que es un rol muy importante también que acompaña al director o la directora de arte en rodaje. Más o menos como les venía diciendo del teatro, lo mismo pasa en cine. Tenemos un proceso bastante, no sé si largo, porque todo va a depender de la producción en la que estemos, pero sí muy minucioso, que apunta a la realización en el rodaje de todas estas ideas de diseño que nosotros venimos trabajando desde el abordaje de texto con el director y con los productores. Básicamente lo que hace el director de arte es la propuesta estética de una película o de un cortometraje. A diferencia del teatro, tenemos la ventaja de que el editor después va a poder acomodar un poco de todo lo que nosotros pusimos en el lugar, en el espacio escénico que nos compete. Y también dependemos mucho, obviamente, de otras áreas como la más importante, que para mí es el cine, que es la fotografía. Es muy necesario, eso ustedes lo van a poder hacer a lo largo del curso, pero también los invito y las invito a que puedan ver mucho de cine. Creo que la única manera de entender el cine es viéndolo. No hay un cine, hay mucho cine, hay muchos géneros. No es lo mismo la comedia, no es lo mismo la comedia romántica, no es lo mismo un cine argentino, no es lo mismo un cine de Bollywood, no es lo mismo un cine de Hollywood, no es lo mismo un cine más under que un cine comercial. Pero a la vez, cada director, yo acá en el texto les voy a dejar aproximadamente 45 directores que fui seleccionando, de los más clásicos, desde Méliès, que fue uno de los primeros directores de cine, bueno, hasta los más contemporáneos, que han ganado Oscar y todos. Cada uno, obviamente, por eso son clásicos, tienen su propia identidad, su propia justamente eso, su propia marca, su propio sello. Ajá. Cada uno de ellos, de ellas, tiene su propia identidad, su propia marca, que es lo que lo hace un clásico. No es lo mismo Bergman que Coppola, hoy mencionaba a Jean-Pierre Jeunet. En el texto van a ver que yo voy a marcar aquellos directores que me interesan por su propuesta escenográfica. Por ejemplo, Tim Burton o por ejemplo Wes Anderson, que son directores que tienen una materialidad muy particular o que usan el color de un modo muy particular, muy característico, que también tienen como una impronta muy teatral, no solo desde su propuesta escenográfica, sino también desde sus planos, cómo trabajan con los contrapicados. También voy a desarrollarles en el texto algunos conceptos básicos de cine para que no se sientan muy perdidos, pero específicamente el rol de la directora o el director de arte es tener la propuesta estética de la película, pero a la vez es poder hacer un abordaje junto a la directora o encargada del scouting de esas locaciones. ¿Por qué? Porque son esas locaciones donde se van a filmar el lugar, el espacio escénico que nos va a contener. Ese espacio escénico obviamente puede mutar porque la historia lo necesite, puede ser una historia que sea de época, que tenga la necesidad de hacer una adaptación en relación a los muebles, a la pintura, al empapelado, pero también nos posibilita a nosotros tener los recursos de anticipar con qué nos vamos a encontrar y si hay que modificar a la hora del rodaje propiamente dicho. Es muy importante en este proceso de preproducción que nosotros estemos
en constante relación y charla con las demás áreas. Otra de las áreas con las que estamos codo a codo es con la dirección de fotografía, que es básicamente quien va a pintar de algún modo con la luz o va a captar esto que nosotros proponemos. Hay algo que se llama guión técnico, que también es algo que voy a ver si les puedo dejar. No, sí, les voy a dejar un ejemplo de guión técnico que se diferencia del guión narrativo, del guión al primero que accedemos, que nos cuenta la historia sobre los personajes, sobre las acciones y la trama de la historia. El guión técnico es el guión que vamos a tener en rodaje. Y de algún modo también tenemos acceso al storyboard, si tenemos suerte de tener storyboard, que no siempre hay, que es justamente el tipo de plano que va a ser utilizado por el área de fotografía, donde a nosotros nos va a dar cuenta de qué tan necesario es que arteemos o no un lugar, que es un término que significa esto. Artear significa darle el espacio, darle este aura, esta propuesta al espacio escénico, que en ese caso es el set. Porque ¿qué puede pasar? Que justo esa escena que sucede en una casa y hay dos personajes, al director y al director de fotografía se les dé por contar esa parte de la historia desde un plano cerrado. Entonces la textura que nosotros vamos a tener en ese momento, el color, todos nuestros recursos que vamos a poder poner como directores de arte no van a estar apreciados. Entonces no nos va a servir a nosotros estar arteando todo un lugar si ese día no va a ser utilizado porque el plano recorta a esta distancia. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos todo el tiempo con las demás áreas y que estemos muy familiarizados con el guión técnico. También, sobre todo, porque somos los encargados de la utilería de ese momento. También es muy importante por la continuidad. También es muy importante porque el personaje puede llegar a tener una transformación a lo largo de la historia. Si bien la maquilladora y el peinador o la peinadora están para eso, es rol del director o la directora de arte que ese proceso visual acompañe el proceso narrativo que se propone o que propone el director. Desde el vestuario, desde la caracterización, desde los objetos dramáticos y obviamente desde la espacialidad. Otra de las cosas que es muy importante a la hora de estar en rodaje es estar con el utilero o la utilera muy cerquita, porque todo lo que también, si bien no hay el espectador no está in situ, no está ahí, los tiempos del cine son muy tiranos. ¿Por qué? Porque por ahí, primero porque las jornadas son jornadas que superan casi siempre, se propone de 8 horas y casi siempre se superan, pero a la vez, si hacemos un exterior, lo que nos condiciona muchísimo es la luz del sol, ¿no es cierto? Si hacemos un interior, la luz va a ser siempre artificial. De todos modos, se trabaja a contrarreloj siempre. Entonces, ¿por qué es muy necesario que nosotros estemos en set y que estemos conectados con lo que está sucediendo? Con el utilero al lado, o nosotros mismos o nosotras mismas como directores de arte poniendo el cuerpo, porque el tiempo es tan corto que si algo se cae o si algo se rompe o si algo no está por continuidad, si había un florero en esa escena, se achicó el plano y necesitaron poner una cámara, por eso sacaron el florero, después ampliaron el plano y ese florero no está, es responsabilidad nuestra, además del continuista, ¿no? Si bien el utilero o la utilera que está en rodaje puede llegar a ser director o directora de arte, la necesidad es otra. El director y la directora de arte es quien hace la propuesta estética y quien aborda el texto junto al director desde el primer momento. El utilero es una persona que hace un trabajo mucho más técnico, que si bien es necesario que sepa sobre el guión técnico, por estas cuestiones de que todos quienes estén comprometidos en
el rodaje de un proyecto audiovisual deberían estar familiarizados con el guión técnico, es muy necesario que esa persona maneje muchas, más bien maneje técnicas de construcción y que tenga las herramientas suficientes y necesarias para resolver cosas. Lo mismo que, bueno, también les voy a dejar una lista de cosas fundamentales que no les puede faltar como director y directora de arte en el maletín para un rodaje, cinta bifaz, porque después también pasa eso. Es todo muy en corto tiempo y hay cosas que pueden resolverse muy sencillo. Hay fibrones Posca, que es pintura en fibrones que pueden resolver una manchita. Es un trabajo dinámico, es muy lindo y bueno, las invito y los invito a que tengan la experiencia de poder hacer un rodaje.